preguntas que tienen relación con el mercado. Después de 2018, el comportamiento de los mercados en 2018, nos preguntan si sigue habiendo oportunidades, si es difícil o fácil encontrar empresas infravaloradas, si tenemos todavía munición suficiente, teniendo en cuenta que tenemos un 3% de liquidez en los fondos. Hay algunas preguntas también que hacen relación a si vosotros hacéis liquidez, si veis algo con potencial en el mercado, más potencial que algo que tenemos en la cartera, ¿vendéis para comprar eso o no? Si es una práctica habitual en vuestro proceso. Bueno, muchas cosas, pero sí. Están relacionadas. No es una práctica habitual, pero no está prohibido. Y suele ser que por el ritmo natural de cada compañía que tenemos en cartera, algunas maduran más que otras y de maduras se caen algunas y las vendemos y entonces eso nos da a comprar. A ver, si la situación es extrema y vemos una oportunidad, es una de cada, no sé, que ocurre cada 10 años, se puede vender una compañía que tenemos, bueno, que nos ha ido bien o que no nos va bien y reconocemos el error. O sea, aquí no hay un dogma extremo en este sentido. No es una práctica habitual, pero eso se puede hacer. Entonces, es interesante, son todas muy interesantes, pero la del 3% que estamos, es verdad, claro, si hay pólvora seca ahí, ¿no? Como para, si vienen mal dadas otra vez, pues esto tiene mucho que ver con que nosotros no tomamos las decisiones en función de si prevemos o no prevemos que vaya a caer el fondo, sino cómo de baratas están las compañías que tenemos en cartera principalmente o dentro de ese famoso lago donde pescamos, cuántas oportunidades hay, independientemente del mercado. Lo que pasa es que hay una correlación. Hay más oportunidades cuando el mercado cae. Y eso nos ha pasado en gran parte en los últimos meses. O sea, nosotros hemos llegado a un nivel de inversión porque hemos visto muchas y muy baratas oportunidades. Lo que puede pasar ahora, que hasta el momento, claro, dirán, pues hasta el momento no las habéis visto. Sí, pero no en esta cantidad y en esta magnitud tan ingente como era diciembre del año pasado. No lo habíamos visto antes en Magallanes y en mucho tiempo. Entonces, eso hace que tengamos que subir, porque es que el fondo no lo vamos a apalancar. Entonces, el peaje que tenemos es que si vuelve a caer el mercado, pues nuestras empresas estarán más baratas y podremos incrementar lo que podemos incrementar. ¿Podrías decirnos cuáles son los principales riesgos de nuestras carteras? Si son comunes a las tres o cada una tiene un riesgo específico, brevemente. Bueno, a ver, el riesgo común, que esto es una obviedad, es el riesgo de mercado. Aunque nuestras carteras sean colecciones de empresas que da la casualidad que cotizan, no son inmunes a los movimientos. Entonces, es interesante distinguir entre las tres estrategias porque la cartera europea tiene un componente más orientado a las exportaciones. Todo lo que sea ruido referente a guerra de tarifas, que otra vez viene al ataque esta semana, pues le es más vulnerable. Todo lo que tiene que ver con la amenaza del comercio mundial es más vulnerable. La cartera ibérica con España, todo lo que sea riesgo político, los riesgos que hemos visto recientemente a los últimos 2 o 3 años, pues le afecta especialmente. La cartera microcaps, ¿qué riesgo específico tiene? El riesgo de liquidez. Entonces, estos riesgos, lejos de tener que asustarnos, estar alertas o que ahora se interpreten como, como creo que esto va a pasar, voy a reembolsar, es que esto genera oportunidades. Y es que lo hemos visto gracias. Se me tiene que entender bien, por favor, gracias a todo el ruido que hubo finales del año pasado con la guerra de tarifas, el ruido que venía de China, la política monetaria, que no estaba muy claro si cambiaba subida de tipos o no, generó una escalada de bajadas y gracias, que se me entienda bien esto, pudimos incrementar fuertemente la cartera. O sea, estos riesgos es una moneda, la moneda tiene el riesgo por un lado y la oportunidad por el otro. Nosotros esa moneda siempre intentamos que caiga por el lado de la oportunidad. Ya que lo has mencionado, también hay muchas preguntas tras quizá los resultados de las elecciones respecto al riesgo político para la cartera ibérica y también nos preguntan sobre la generación de negocio en la cartera ibérica. ¿Es tan ibérica, es tan española, Sí. es más internacional? Bien.
A ver, el tema de, sí, el riesgo, el ruido, ¿no? La situación política, siempre es delicado hablar de política y de fútbol, ¿no? Y están las dos cosas como para hablar de eso. A ver, siempre, esto no es ahora nuevo, siempre me habéis oído comentar que el horizonte temporal de nuestras inversiones y de la razón de ser de las compañías que están con nosotros y de los gestores que llevan estas compañías va más allá que el mandato del político de turno, afortunadamente. Entonces, esto no es irme por la tangente, pero casi. Es decir, aprovechemos esos ruidos esporádicos que hay por situaciones electorales, por situaciones de tensión política, que siempre las vamos a tener. Es que siempre ha habido, es que el mundo es así de toda la vida, siempre hay algo de lo que preocuparse y en política la naturaleza de la política es vivir en la inestabilidad, ¿no? Sí. De lo que yo he vivido, lo que he leído en la historia. Entonces, eso genera oportunidades. Y lo que nos cubre y nos hace aprovechar nuestras oportunidades es que nuestro horizonte temporal y de nuestras compañías y de nuestros inversores, y por eso he insistido, no es casualidad, he insistido muchísimo en la presentación, va más allá, va más allá. ¿Y qué más había? No, confías en nuestras empresas ibéricas, entonces. No, es que es muy interesante, sí, ¿verdad? Lo de la ¿cómo de ibéricas son las ibéricas? Las ibéricas. Pues es que esto lo hemos calculado, ¿cuánto era? Digo? Un 23% de exposición a España en el fondo ibérico. En las ventas. De las ventas, sí. Un 23%. Eso.